Conmigo, Su Excelencia Pastor Mamani, él es el embajador de la República Plurinacional de Bolivia. Hoy, pues, el reconocimiento internacional a estas elecciones. Se está pidiendo, pues, un reconteo. Posición del gobierno, embajador, bienvenido. Muy buenos días. Para mí es un honor nuevamente estar en este prestigioso medio de comunicación social de Next Noticias. Sí, en efecto, por los problemas que han ocurrido de convulsiones sociales en Bolivia y dudando de un supuesto fraude que pudiera existir en el concepto de la oposición perdedora, el gobierno boliviano, a través de su Cancillería, planteó a la Organización de Estados Americanos para que se forme una comisión y los mismos hagan la auditoría electoral. De modo que entonces es en eso, además con la participación de muchas personalidades y organismos internacionales y países como Brasil, Argentina, el Paraguay, están presentes haciendo esta auditoría hasta la fecha y que terminaría prácticamente esta semana. Son 2 semanas que se dieron el plazo. Porque se presentaron imágenes de papeletas que estaban siendo transportadas de un lugar a otro. Estas papeletas, ¿esto fue cierto? Lo de las papeletas que se descubrieron posterior a las elecciones. Bueno, que exista un fraude en el proceso eleccionario es sumamente difícil. ¿Por qué? Las elecciones, por ejemplo, empiezan 8 de la mañana y terminan a las 4 de la tarde aproximadamente. Concluidas las 8 horas, se hace el conteo de los votos, en el que la autoridad en una mesa eleccionaria son los jurados electorales, en un número de 4, y además de eso participan los delegados de los partidos políticos que se están postulando a la presidencia y vicepresidencia. De manera entonces que con la presencia de todos ellos y de manera general públicamente se hace el conteo en un pizarrón y que llegan a contar el primero, segundo, tercer, votos nulos, en fin, todo ello. Y una vez de que se ponen de acuerdo, ponen su impresión digital, firman, y si hubiera en alguna mesa, como que no puede faltar, entonces, por decir que no se ha querido aceptar un voto que estaba pifiado o estaba rayado en 2 lugares y que había que anularla, pero lo hacen valer como válido. Entonces, pero eso no se coloca en el acta, en la observación que hubo esto. Sí. Al tiempo de hacer el conteo oficial general es donde se observa y la Corte Electoral dice, bueno, aquí hay fallas, no solo de 1, digamos de 5 o 10 votos. Por lo tanto, hay que repetir esto. Se repite nuevamente en ese caso. Pero el señor, alegremente, el candidato perdedor Mesa dijo que hay un grandioso fraude y por lo tanto piden la auditoría electoral. Porque yo quiero, para ilustrar un poco a la audiencia, en Bolivia, es decir, si uno le saca 10 puntos, más de 10% a su contendor más seguido, con más de 45% de la elección, no debe ir a segunda vuelta. Lo que ellos se están quejando es que, si bien el señor Evo Morales ganó, pues no fue por un porcentaje tan amplio como el que dice la encuesta, como el que dijo el resultado oficial. Si ven, la diferencia es un 10 puntos, muy poco por ciento. Bueno, la norma es muy clara, entendiendo que la única autoridad que se ocupa de cuestiones de todo el proceso electoral como en cualquier país, en Bolivia, es el poder electoral. Sí. Vale decir, el Tribunal Supremo Electoral. El 25 de octubre, públicamente manifiesta los votos que habría obtenido el primero y el segundo. El primero, Evo Morales, obtiene el 47,8% de votos. El segundo, Carlos Mesa, obtiene 36,51%. Hay una diferencia y como la norma dice con claridad, se puede entrar y puede ser ganador en la primera vuelta quien obtiene el 50 más 1%. Aquí no ocurrió eso. Pero la otra, quien obtiene el más votado más del 40%, pero de este 40% al segundo debe haber una diferencia más de 10%. En este caso hay una diferencia no solo de 10%, sino más del 10%, evidentemente con décimos. Pero se cumplió. Correcto. Pero esa diferencia es
entre el primero y el segundo de 648.000 votos, no es unos cuantos votos, esa es la diferencia. Por lo tanto, la Corte Electoral Nacional declara como ganador en la primera vuelta a Evo Morales porque se cumplió la norma. En consecuencia, no hay oportunidad para una segunda vuelta. Ha habido mucho ruido de sables últimamente. Se especulaba con fake news diciendo incluso de una carta de renuncia del presidente Evo Morales, que ayer lo iban a trasladar a Venezuela. ¿Eso se siente en el ambiente? Es decir, ¿el ejército realmente está aceptando este resultado o hay algo de verdad en estas fake news que están sonando? El problema es esto en el fondo, es más político. Sí. No olvidemos que en Bolivia el 60% de la población somos indígenas, en el que me incluyo yo. Yo pertenezco a una de las nacionalidades más grandes del país. Somos 36 nacionalidades, como en Panamá se dice, 36 comarcas o pueblos indígenas. En Bolivia somos 36. Yo pertenezco, por ejemplo, al quechua. El presidente pertenece a la aymara, sí. De modo que entonces, lo que no se perdonan es de que Bolivia esté gobernado por un indígena, pero sobre todo el sector oligárquico, los partidos políticos de la derecha o de la oposición con principios ideológicos fascistas, estos no perdonan jamás que un indígena les gobierne. Al conjunto de los bolivianos, el presidente es para todo un país. Pero más que nada eso se denota en Santa Cruz, como que ese es el centro de la oposición boliviana. Así es, porque ahí está precisamente el centro del poder económico e industrial del país. Pero hay una cosa que advertir. De los 194 años de vida republicana y que han pasado más de 70 gobernantes, lo que no hicieron por el país, todos estos gobiernos lo hizo en tan corto tiempo, en los 13 años que hasta ahora gobierna Evo Morales, más que ninguno de ellos. Uno de los países más estables económicamente, uno de los países que ha dado una pujanza económica, donde la moneda boliviana se hizo respetar y donde no hubo ni subida ni bajada del dólar y donde en realidad ha reducido la pobreza extrema del 38% al 15%. En materia de educación es completamente gratuito. La salud, por ejemplo, es completamente gratuito. Es decir, tenemos una economía floreciente y eso solo pudo hacer este hombre. De modo que entonces, por eso el pueblo le aprecia, que no quieren regresar a tiempos neoliberales donde nos sumió en la extrema pobreza a los bolivianos. Por esa razón es que consecutivamente ganan las elecciones Evo Morales y eso no lo permite la oligarquía que existe, a pesar de que está consciente que los empresarios, o los grandes empresarios en Bolivia y los banqueros ganaron con Evo Morales más que en la época neoliberal. Pero son los problemas ideológicos que ocurren. Entonces, hay que entender que Bolivia no ha estado de acuerdo con las recetas del modelo neoliberal, como en la Argentina, o el Ecuador y muchos otros países. De manera entonces que por esa razón es que se ha estado gestando un golpe de Estado en Bolivia que no aceptan la victoria legal del presidente Evo Morales. Sobre esa delegación de la OEA, ¿se tiene ya una fecha donde se presentarán ya resultados de este informe? En virtud de haber surgido estos problemas donde causaron el perdedor Carlos Mesa, entendiendo, hay una cuestión que vale la pena aclarar. Carlos Mesa ya fue vicepresidente de Gonzalo Sánchez de Lozada, el que vendió el país íntegro, todos sus recursos naturales y nos llevó a una pobreza extrema. Y donde le falló, el modelo neoliberal no funcionó. Y finalmente explotó el país, por el cual Sánchez de Lozada escapó del país. Y constitucionalmente asume la presidencia Carlos Mesa. Se convierte en presidente. Y donde sube a las nubes, tenía la conducción de la nave del Estado y donde le dicen, nacionaliza los hidrocarburos. El pueblo le dice, subió con ese compromiso. Y estando de gobierno, no nacionaliza. De manera entonces que después hay elecciones en Bolivia y Evo Morales gana como ninguno en la historia con el 54%. De modo que entonces a partir de entonces, lo primero que hace Evo Morales es nacionalizar los hidrocarburos regresan a poder del Estado boliviano y del cual tenemos una economía sólida
y estable. Sobre todo gas, ¿no? Así es, gas, petróleo, hierro y ahora sobre todo el litio. El litio claro. Es el que en realidad las grandes transnacionales, en realidad que ya se tiene. ¿Qué es lo que se plantea Evo Morales? Evo Morales ha abierto la economía al mundo entero a decirles, queremos sociedad, cualquier país del mundo, ya no es al desarrollo unipolar de Estados Unidos, sino hoy se ha abierto a la China, Rusia, Japón, a todos los países del mundo, pero como socios, ya no patrones. De manera entonces, bajo estas reglas, nuestro país pues se ha desarrollado. ¿Hay intercambio comercial de Panamá y Bolivia? Sí, en efecto. Nosotros tenemos unas relaciones diplomáticas con Panamá desde 1942, 77 años que mantenemos unas relaciones donde compramos muchos productos de Panamá, como también Bolivia vende a Panamá. Son las relaciones más amigables. Realmente existe una relación de hermandad entre los dos países. Así es. Embajador, como siempre, un placer tenerle aquí.